¿Cuáles son los 5 conflictos más calientes que afectan a América Latina en el 2016? Para eso nos vamos a conectar con Lorena Ruano, directora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, OCIDE. Lorena, es un gusto tenerte en el programa. Ok, la semana pasada hablamos de las 5 crisis, vamos a decir, banderas rojas globales. Te pedí buscar las 5 regionales. Me mandaste las 5. Vamos a ir una por una y vamos a ser puntuales para el tiempo y para que la gente las pueda escuchar. La número 5, me dices, la crisis económica mundial, la caída del crecimiento en China y sus efectos en la región. Pues bueno, qué bueno que empiezas por ahí, porque me parece que ese es un contexto general que le pega a todos los países de la región. La caída del crecimiento en China está teniendo varios efectos negativos para nosotros. El primero es la caída del precio de las commodities, que están impactando de manera muy negativa en los ingresos de nuestros países. En México, la caída del precio del petróleo está siendo muy fuerte. En Brasil, ciertamente, todo lo que le estuvieron vendiendo a China durante la primera década del siglo XXI, pues ha caído de precio y esto está generando un problema fiscal y para muchas empresas gravísimo y en general para toda América Latina estamos viendo previsiones de crecimiento económico muy bajos debido justamente a esta caída. Esto por lo que les exportamos, pero también los problemas económicos en China están generando caída, turbulencias financieras en todas las bolsas del mundo y están también afectando los tipos de cambio de varios de nuestros países de manera muy acentuada. El peso mexicano, por ejemplo, se está desplomando y no parece tener fin. Entonces, bueno, toda esta situación económica se va a combinar con una serie de problemas políticos y de seguridad que van a impactar a países distintos que veremos a continuación en la Número lista. 4, el problema migratorio. Bueno, pues justamente el problema migratorio se ha acentuado y se va a seguir acentuando con la crisis económica, siendo que más y más latinoamericanos, particularmente de Centroamérica y de México, intentan migrar a Estados Unidos. También, por ejemplo, hemos visto un grupo de cubanos que han estado haciendo un periplo desde Quito y que se atoraron en Centroamérica y ahora intentan llegar a Estados Unidos. Y bueno, todo esto obviamente genera problemas importantes de tráfico de personas, es un gran negocio para los traficantes ciertamente no se trata de grupos que operan sin efectos violentos en muchos casos. Entonces yo creo que este problema, además aunado a la campaña que hay en Estados Unidos por la presidencia que se juega este año, pues va a ser un tema de conflicto seguro, al menos entre los países de América Latina y Estados Unidos. Lo interesante de los puntos que ha traído Lorena es que no tan solo nos da una visión macro, sino esto ayuda a nosotros en los medios prepararnos más investigando estos puntos, ayuda a los gobiernos que se tienen que estar preparando, porque son efectos reales de una situación económica que está sucediendo y su efecto, y cómo reacciona el ser humano en sus diferentes facetas. Y uno es el caso del tema migratorio, porque muchos quieren buscar un lugar donde puedan generar plata y salir de hambre. Y Exactamente. salir de la pobreza. Número 3, dices la violencia en México y Centroamérica. Bueno, escogí estos países, pero no son los únicos de América Latina que tienen los índices más altos de violencia y de homicidios del mundo. Empezando por Venezuela, que tiene el más alto, pero le siguen de cerca El Salvador, Honduras, y bueno, México no está muy atrás. Entonces, esto también, esta situación de inseguridad, genera nuevamente dos efectos inmediatos. Uno es, bueno, pues simplemente el aumento de violencia en estos países, ¿no? Que es ya de por sí un reto para las fuerzas de seguridad y para todo el sistema de justicia. Y también genera migración, como ya dije, ¿no? Porque en muchos casos, particularmente en Centroamérica, la gente no solamente huye del hambre, sino que huye también de la violencia y de las maras. Y en el caso de México, pues en algunas regiones también esto es lo que está sucediendo. Número 2, y esto es interesante porque es una fuerza económica, es la economía más importante de América Latina y que jala a muchos países de la región. Te refieres a la crisis económica y política en Brasil. Exactamente, ya habíamos mencionado los efectos de la caída del crecimiento económico en China y sobre todo sus efectos se han sentido particularmente en Brasil, que exporta
productos agrícolas y también materias primas, y esta crisis económica se está combinando con una crisis política bastante grave a raíz de los escándalos políticos, incluso el intento de hacer un proceso de impeachment, como se dice en inglés, a la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, bueno, esto está generando parálisis en el Congreso y puede tener todo tipo de efectos que lo que hacen es que el gobierno tenga menos agilidad justamente para reaccionar ante estos retos económicos que se plantean, porque están inmersos en la crisis política, con lo cual las dos parecen, digamos que, juntarse y alimentarse la una a la otra, generando una situación muy grave en un país que, como bien mencionaste, pues es fundamental para todos los países de Sudamérica, porque casi todos sus vecinos comercian con Brasil de manera importante. Ya salió el reporte del Fondo Monetario Internacional donde las estimaciones van a ser menor para América Latina y una de las razones principales es la desaceleración de la economía brasileña. Y sí, en el punto número 1 dices, como riesgo, como conflicto más caliente que afecta a América Latina en el 2016, dices la situación de Venezuela. Pues sí, porque aunque tenemos un avance de la oposición, lo cierto es que no, que hay muchísima inestabilidad y es muy poco predecible el resultado de esta situación. Como mencionaba el entrevistado con el que estabas hablando justamente antes del corte, pues no queda claro cómo se va a resolver esta situación. La oposición tiene una agenda, el gobierno de Maduro tiene otra, desde el Ejecutivo, entonces va a haber un enfrentamiento entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, cada uno con su base muy fuerte, su legitimidad más o menos renovada, y el problema es que parece que no hay un diálogo, hasta ahora es más bien un diálogo de sordos, y bueno, pues esto puede por un lado, podría llevar a una transición y a un acuerdo más general en Venezuela, pero lo que parece que puede suceder, por otro lado, sería una situación en la que no se llegue a un acuerdo y nuevamente el gobierno sea incapaz de reaccionar a una situación económica gravísima, que si hay alguien que está sufriendo en América Latina, la crisis es Venezuela. Ahí es donde vemos los peores indicadores económicos y también donde vemos los indicadores de inseguridad y de homicidio más altos. Lorena Ruano, me encantó. Bueno, aquí hay mucho tema para estudiar, mucho tema para analizar. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias, buenas noches.